Qué difícil es en estos tiempos tan agitados, ¿sí?, poder mantener relaciones sanas en la familia. Relaciones con los hijos, la comunicación. El tema de hoy, crianza funcional. Hoy estoy acompañada con la licenciada Evangelina Fisetti. Bienvenida, Evangelina. Hola, Ale. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. Y realmente el tema de crianza, ¿sí?, de familia, nos convoca a profundizar y a saber cómo llevar adelante una familia en estos tiempos en donde se presentan tantos desafíos. Es verdad, justamente estos tiempos es lo que marca la diferencia a lo que quizás fue la crianza antes de nuestros abuelos, ¿no? Que decían como que los chicos se crían solos. Pero hoy tenemos como mucho atravesamiento social, cultural, en esto de evitar el sufrimiento, de los padres tener mucho conocimiento de la psicología y a veces mal entendido, mal interpretado, lo cual lleva a que los papás consideren a veces que, ¿cómo hago? ¿Lo saco de la cama grande, lo dejo? ¿Pongo límites, no pongo límites? ¿Le permito que espere, que no espere y le doy todo ya? Y bueno, en esos grises se van generando dificultades que terminan impactando en el psiquismo de los niños y los futuros adultos, ¿no? Es tan real lo que decís, porque al escuchar tantos padres dicen, si le hablo de tal modo a mi hijo se enoja. Si le pongo límites a mi hija, ya no me habla. ¿Cómo hago? Porque de repente, o dice el padre, llego al límite en donde levanto la voz o por momentos prefiero no hablar. ¿Qué hacen los padres frente a esto? ¿Qué está pasando? Wow, es una buena pregunta, porque bueno, fuera de lo que son las necesidades básicas de un niño, las físicas, ¿no? Por supuesto, el cuidado médico, la alimentación, el abrigo, hay necesidades emocionales que no podemos dejar de cumplir, más o menos errores, porque ya sabemos que perfectos no vamos a ser, ¿no? Pero sí funcionales, es decir, hacer lo que tenemos que hacer para lo que nos es convocada la tarea de criar, ¿no? Y una de las necesidades emocionales más importantes en la vida de una persona para configurarse funcionalmente es la puesta de límites, pero a veces la entendemos como solamente gritar, decir que no y pegar un chirlo, como decimos en Argentina, claro, porque no sabemos cómo ponerlo, cómo hacerlo, de qué manera. ¿Sí? Claro. Y bueno, justamente el poner límites no es solamente decir que no, pegar, que no avalamos, ¿no?, esa forma de poner límites, sino que el límite se construye primero siendo un adulto funcional y sano y teniendo una distancia generacional. Hoy vemos muchos papás, ¿no?, que Sí. parecen los hermanos de sus hijos adolescentes, en donde no hay una incorporación de ellos acerca de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, hasta dónde lo dejo llegar. Y la propia inseguridad de los padres hace que los límites que se pongan sean difusos, ¿no? Claro, y esto complica tanto las relaciones, la comunicación, el día a día en el hogar. Exacto. Hablaste de estas heridas, sí, que los padres tienen, estas cuestiones no resueltas y que de pronto les cuesta muchísimo luego poner límites, ¿sí? ¿Cómo puede trabajar un padre, una madre en estas cuestiones para luego verla reflejada en el día a día en las relaciones? Lo que tocaste es el tema fundamental, porque la sanidad que nosotros tenemos como persona, es decir, no nos podemos desdoblar. Somos lo que somos como padres y madres también. Entonces, justamente estas heridas, estos padres no sanados en nosotros mismos, hacen que tengamos la tendencia a repetir patrones en la crianza de nuestros hijos o irnos al extremo. Por ejemplo, si hemos sido muy castigados, hemos tenido padres muy rígidos, tendemos a hacer lo mismo o a hacer el otro extremo, ¿no? Laxos, padres que no ponen límites y viceversa. Entonces, es tan importante primero identificar si en nosotros hay patrones que trabajar y que sanar para ser la mejor versión de papás y mamás para nuestros hijos. Porque, bueno, justamente esto luego impacta en la forma que vamos a tener de comunicarnos a través de los límites, que son la base número 1 de un recurso psíquico que tiene que desarrollarse para la adultez, que es
la tolerancia a la frustración, que tanto se escucha hoy, ¿no? Que tanto se escucha y que tan poco se aplica, Cierto. ¿no? Porque es como los padres enseguida recurren al celular, al Ujú, dispositivo, a la pantalla para que el ujú, niño de repente ya no grite, para que se calme, y esto es totalmente contraproducente, ¿no? exacto. Los límites hay que establecerlos, lleva tiempo también. ¿Cómo hacen los padres con sus tiempos? Que trabajan ambos y traen, sí, este bagaje de heridas muchas veces no resueltas. ¿Cómo hacen para trabajar ellos y poder, sí, Mm. llevarlo y plasmarlo en su crianza? Bueno, has mencionado dos factores que confluyen, el tema del no tiempo por trabajar tantas horas y el tema de las heridas no sanadas. Es un combo complicado porque Explosivo. explosivo, porque estas dos cosas juntas, más los tiempos que corren donde uno intenta evitar el dolor y todo lo rápido, lo fácil, hacen el gran combo de los hijos que se crían hoy, ¿no? Que muchos autores hablan de los hijos de papel o generación de cristal, porque en realidad la gran frustración de los padres es no tolerar la frustración de sus hijos o no tolerar el frustrarse a sí mismos al poner límites. Y evitan, ¿no? Por miedo a dejar de ser amados, por miedo al abandono de ese vínculo. Qué interesante lo del miedo. Wow, es el gran tema, ¿no? Ujú. Y por miedo a que nuestros hijos nos dejen de amar, que obviamente son temores muy inconscientes, evitamos el decirle que no, el decirle esos amigos no te convienen, no vas a comer el chocolate antes de la comida, ¿no? Y se junta el cansancio, el haber trabajado tantas horas, digo, bueno, déjalo que lo coma, no tengo ganas de escucharlo Como que llorar. vamos cediendo Y somos los y corriendo esos protagonistas. límites, ¿no? Claro. Exacto, porque nos ponemos en el protagonismo, decimos, yo no tengo ganas de escucharlo llorar. Pero a veces es necesario sufrir yo el cansancio, el dejarlo llorar, por ejemplo, o permitirle tiempos de espera más que dejarlo llorar, Bien. para que ellos desarrollen ese gran recurso interno que es tolerar las frustraciones, porque hoy es el chocolate, mañana va a ser la novia que me dejó, la materia que no me funcionó en la facultad y me bocharon, Claro, el y eso jefe que si ¿sí? no han desarrollado esa tolerancia a la frustración, se derrumban frente a un no del otro, ¿no? Exacto, A un límite que un profesor le ponga, exacto. y eso después se traslada en mucha depresión, el mal de Mucha este tiempo en depresión. los adolescentes, ¿sí? Con estas Aburridos, deprimidos. aburridos, con ideas intrusivas, en donde su mente siempre les Ujú, dispara, ¿sí? Negatividad más que proyectos y sueños, así porque es. se derrumban frente a lo primero que no pueden, sí, responder con recursos internos, como vos decís, Vanje, Ujú, que los tenemos que, como padres, ayudar a que los desarrollen. Son exacto, habilidades que se adquieren. exacto. Sí, traemos, por supuesto, esa carga genética. Ujú. ¿Dónde está lo genético y dónde está lo adquirido? Uf, ¿En dónde está, Vanje? Vos que sos así l psicopedagoga y sabés un montón de esto. bueno, la personalidad se forma justamente de esto adquirido y de lo genético, ¿no? Del temperamento, del carácter, tenemos lo que es la personalidad y esta conjugación la da, en casa la crianza, ¿no? Nuestros primeros cuidadores tallan en nosotros, el carácter tiene que ver con el tallado de una forma de ser o de otra forma de ser. Y el ser criados en una casa en donde no me ponen límites porque papá y mamá están cansados, porque no quieren sufrir, porque no tienen ganas de escucharme, de llorar, va haciendo de que justamente no se entrene este recurso psíquico que es aprender a esperar, frustrarnos ante el no, frustrarnos ante una adversidad, pero seguir caminando, porque la esencia de tolerar la frustración no es solamente tolerarla, es soportar la angustia que genera lo que no se me da ya, pero poder levantarme y seguir caminando, Claro, ¿no? ser resilientes. Exactamente, Aparece esa palabra, la resiliencia, que es exactamente, decir, bueno, puedo tocar fondo, pero me levanto de nuevo porque me han, sí, ayudado a desarrollar las habilidades, como ese tutor de resiliencia, exacto, ese palito que ponemos en esa planta para que crezca y sea ese exacto, árbol que dé fruto mientras viva, ¿no? exacto. También se da, Ale, mucho el borramiento de la autoridad, porque los Uf, papás incluso derrocan la autoridad de los docentes, entonces es mañana a las 7 voy a hablar con la maestra, ¿por qué te puso esta mala nota? ¿No? claro. En vez de indagar por qué quizás el niño no estudió o por qué pasó, Y ¿no? enseñarle a que se ponga en el lugar del otro, cuál es el Exacto, lugar del rol del profesor,
¿sí? Mm. Las injusticias. Parece como que Ujú. siempre creemos que es todo injusto para mí, ¿no? El adolescente, Y el mi niño, hijo pobrecito. pobrecito mi hijo, pero bueno, todos sufrimos injusticia, pero a veces no Exacto. es tanto como si vos decís esto Ujú. de la rivalidad en la autoridad y después queremos vivir esa autoridad en casa. Hemos desacreditado otra, en un punto estamos Exacto. desacreditando la nuestra, Exacto. ¿no? Porque, Exacto. eh, bueno, qué tema interesante, Vanje. Muy interesante. Sí, Muy interesante. entonces, en cuestiones prácticas, ¿qué hace una mamá y un papá, sí, en diferentes etapas de ese niño? ¿Es real que uno tiene que volver a reencuadrar, sí, por etapas, por edades? ¿Cómo se da todo eso? Uy, es un tema larguísimo Sí, para pero hablar, está pero bueno. vamos a dar algunos lineamientos que pueden servir, ¿no? Primero, claro que el pensamiento de un niño se va construyendo y tiene diferentes etapas. Entonces no es la misma forma de bajar una norma, un límite a los 2 años que a los 10, ¿no? Claro. Indudablemente. Por eso lo importante es instruirnos, ver cómo piensa un niño a cada edad, pero sobre todas las cosas es pensar el impacto que tiene el poner límites en la adultez. Un niño que no ha tenido límites tiene 3 problemas grandes en la adultez. Es un adulto que tiene problemas con la ley, problemas con la autoridad, dificultad en sostener compromisos, ¿sí? Y además desarrolla dinámicas adictivas, ¿no? Porque lo que hace el límite y la tolerancia a la frustración es enseñarnos de que podemos resistir lo que no nos gusta y no necesitamos estar permanentemente en la zona de placer, ¿no? Muy El bien, adicto busca volver al placer, llámese adicción a muchas adicciones, no solamente sustancias, ¿no? A claro. la comida, al Tantas trabajo, a las adicciones. relaciones, a la dependencia A la emocional, al codependencia. juego, ¿no? Donde nos mantiene siempre esa dosis de dopamina cerebral, ¿no? Sí, Activada al placer. Y justamente el enseñar y el educar en límites, que es un estilo de vida, no es solamente pegar un grito y decir que no, es poder ser adultos sanos nosotros, es poder fijar acuerdos en la familia, decir hasta acá llegas, esto sí, esto no, estos espacios no son para que vos intervengas, estoy hablando yo, vamos a esperar turnos, ¿no? Es un estilo de vida poner límites. Hace que un futuro adulto, ¿no? Pueda ser justamente funcional en esto, ¿no? claro, Ángel, me imaginaba esta escena. No es siento a mi hijo en ese sillón y le digo, acá las cosas van a ser así, Claro que no. y después vuelvo a ver qué pasó. No, es un día a día. A veces diría un Exacto, minuto a minuto, ¿no? Como cuando exacto. relatan el fútbol, ¿viste? Y están minuto a minuto, ¿qué está pasando? A ver si se da esta jugada. Ujú. Creo que ese es el juego de la vida, en donde somos Exacto, muchos actores en la casa, en la familia, en donde intervenimos y necesitamos, no es una lección que se da, es una cultura que se construye. Y así esa es, cultura lleva tiempo, exacto, ¿no? Lleva inversión de tiempo, de frustración de los ujú, padres también. Ay, esto tengo que corregir. Voy a tener que admitir que en esto me equivoqué. Ir a mi exacto, hijo y decirle, y a mi hija, perdón, me equivoqué. Soy un papá en proceso, ¿no? exacto. ¿Cómo es eso? Cuesta que los padres a veces pedir perdón a los hijos. Uy, es un tema porque muchos papás creen que pedir perdón a los hijos es humillar y derrocar nosotros mismos la autoridad. Mm. Y en primer lugar es excelente. Primero porque le enseñamos a pedir perdón pidiéndole perdón a Nos ellos. constituimos como un modelo, ¿no? De Exactamente. aprendizaje, el modelaje. Nos mostramos vulnerables, falibles y Sí. les enseñamos este valor de la vida. Ujú. Pero sobre todo lo que hace es mostrarle a ellos de que los padres se equivocan, que nos podemos equivocar y un volver a empezar. Por ejemplo, hijo, te pido perdón porque la verdad es que te di demasiado tiempo en la tecnología. Pasó esto, esto y esto. Bajaste tus notas, estás agresivo. Vamos a hacer un acuerdo, ¿no? Que es el gran tema límites Sí, adolescente y tecnología. Vamos a hacer un acuerdo, ahora vamos a revisar lo que acordamos y vamos a volvernos sobre nuestros pasos y poner nuevos tiempos, por ejemplo, en vez de 12 horas, bueno, vamos a ir claro. bajando de a poco y, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, involucrarlos en los acuerdos, Claro, hace es de que no como se sientan impuestos, ¿no? eso, claro, no es algo que se impone, es sentarse a la mesa y pautar. ¿Cómo hacemos? Este problema existe, Exacto. es real, ¿sí? ¿Qué Que ellos hacemos? ¿Qué? también Claro, lo reconozcan, el darse cuenta, sí, sí, es verdad. exacto, Vamos a ir a las evidencias, bajaste las notas, estás distraído, no, te vemos, todo lo que uno puede exacto. notar. Y con un niño, Sí, ¿cómo hacer? Unos 4 o 5 años. ¿Por qué no puedo comer golosinas antes de la comida? Si antes lo podía hacer, bueno,
Porque papá y mamá se Se equivocaron, pero a equivocaron, ¿qué partir de palabra? hoy no se come más chocolate antes de comer, ¿no? Claro. Y el niño es dócil al límite, cuando nosotros nos podemos sostener en firmeza, Eso ¿no? es lo importante, sostenernos, porque a veces los Totalmente. padres estamos tan involucrados en demasiados frentes al mismo tiempo que, como vos decías, dejamos pasar. Exacto. pasar. El dejar Es pasar es más una bola de fácil. nieve que después Ujú, nos encontramos papás que dicen, ¿en qué momento me ocurrió esto? ¿Cómo ujú. no lo vi? Claro, tal ¿No? cual. Y ahí viene ese desazón, esa amargura en los Ujú, padres. Pero bueno, la crianza también tiene momentos muy lindos. exacto. Esos, construir esas fotos, digo yo, ¿no? Que quedan como por siempre en la memoria. Crianza, un tema, sí, que es para profundizarlo y mucho. Y sobre todo, Ale, me gustaría agregar que a veces los padres ven el límite como algo malo, pero el límite es el mayor acto de amor, ¿no? Es lo que nos hace sentir, digamos, que nos han amado, que nos han advertido un peligro, es lo que nos hace sentir, lo que desarrolla seguridad en nosotros, ¿no? Es como Seguridad. ir por una ruta, siempre doy este ejemplo, en un conductor, imaginarse que va por una ruta y no tiene ni una señal de tránsito, ¿no? No sabe si viene una curva, si hay animales sueltos, genera mucha inseguridad. Y así los límites funcionan en la vida de un niño, de un adolescente, como ese, como ese manual de instrucciones de por dónde ir. Y al final de la vida, vos lo sabrás también en el consultorio, cuántos adultos vienen a decir, mis padres no me amaron, nunca me dijeron qué hacer, nunca me condujeron, no sé cómo manejarme en la vida, por eso los límites son un acto de amor. Es un acto de amor totalmente, los límites, el conocerse a uno mismo, ¿sí? Hacer ese trabajo de autoobservación, de introspección, en donde uno como padre dice, ¿qué necesito trabajar en mí para que el legado que dejo y esta familia se sostenga en el Ujú, tiempo y podamos disfrutar de los próximos años que así vienen? es. Y no enemistarnos, distanciarnos. ¿Cuántas familias hoy se han como... Mm, La grieta ha llegado a la familia, y no solo por un tema político, sino por estas cuestiones que no se han sabido resolver en el momento. Esto de dejar pasar, ¿no? Es importante frente a un problema que surge. Viste, hay padres que dicen, bueno, miro para otro lado. No, es mm. una cuestión de la edad. Ya se le va a pasar lo de la noviecita, el noviecito. Ya se le va a pasar, sí, aquello. ¿Es así? ¿Se va a pasar por arte de magia? No se va a pasar por arte de magia, ¿no? Muchos papás tienen un estilo comunicacional, como vos decís, de Qué dejar bueno. pasar. Otros tienen el estilo comunicacional de hablemos todo ya, es Ese es como sobrecaliente. ansiedad, ¿no? Otras familias aglutinadas, se pasó algo y al minuto ya lo saben Al en todos los minuto. países, el que vive en el norte, en el Claro. sur. Creo que como siempre, buscar el equilibrio, no dejar pasar las cosas, hablar con los hijos, porque los hijos, las palabras también son límites, ¿no? Decir, está pasando esto, ¿qué te está pasando? Te veo distinto, te veo distinta. Lo hablemos. A veces en la adolescencia cuesta mucho el poner palabras, ¿no? Pero podemos leer a nuestros hijos a través de sus conductas, de sus silencios, de sus cambios de humor, de su no querer estar con nosotros o el querer estar demasiado. Algo nos están diciendo, pero como vos decís, no dejemos pasar las cosas, porque lo que pasa no se resuelve, ¿no? Claro, es necesario profundizarlo. Así Y es. esto de las palabras, me encanta a mí lo que la Biblia, el libro más vendido de la historia, nos dice acerca de las palabras, que nuestras palabras pueden bendecir o maldecir, Así es. construir o destruir. Esto de el minuto fuera, el tiempo fuera. Tiempo fuera. El decir cuando, porque sí, algunos padres dicen, pero bueno, a mí me enoja estas situaciones, porque tengo que ser reiterativa, repetitiva a la hora de decir lo mismo, pero que ese enojo no destruya, que ese enojo resuelva, que es el motor que nos va a ayudar como padres a salirnos de ese enojo y enfocarnos en lo importante, que es Exacto, la crianza, ¿no? exacto. Las pautas, el escuchar al otro como vos decías, el sentarme en la mesa y que no esté una pantalla prendida, sino que Ujú. mirar, ¿qué pasa, mi hijo? ¿Está triste? ¿Qué mirada tiene? ¿Qué está ocurriendo? ¿Sí? Y Así acompañarlos es. desde ese lugar. Y sin lugar a duda, hablar desde el enojo nunca es lo bueno, ¿no? Pero dejarlo pasar y hablar palabras que los construyan, como decías vos, hablar palabras que los formen, los edifiquen, es lo necesario. Y si no lo podemos hacer, porque en el enojo no lo podemos hacer, dejar pasar y soltar sobre ellos palabras que sean positivas, ¿no? Claro, a veces, y para ir, sí, terminando, hemos etiquetado
sin darnos cuenta, ¿sí? A nuestros propios hijos. Sí. Este es la oveja negra, este es el vago, aquella es la inteligente, esta es linda pero es torpe, aquella es gordita pero sabe, no sé, esas cosas que etiquetan, ¿no? Ujú. Que rotulan a los hijos y ellos en obediencia porque toman la palabra de los padres como la autoridad. Si papá me dice esto, soy esto, Claro, hasta que pueden desandar el camino y claro. darse cuenta, ah, no soy esto que papá y mamá dijeron, hicieron lo que pudieron con lo que trajeron a la vida. Así es. Y no estamos ni acusando a papá, no hay dedo acusatorio. No. Acá hay un poner sobre la mesa lo que nos pasa, profundizar y cambiar cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo empezar a sacar yo así esos rótulos, Esos esos rótulos. etiquetamientos Ujú. y construir una familia mejor? ¿Cómo lo hacemos, Vanje? Bueno, dijiste algo muy importante y es que lo que nuestros padres dicen de nosotros en edades tempranas y en la adolescencia nos construyen. Es lo que después la teoría habla de el autoconcepto, lo que yo pienso de mí, ¿no? Como decía, es gordita pero sabe. Eso lo dijeron un día mis padres, después yo puedo decir, soy gordita pero sé. Mm. Lo hago propio, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer? Primero, trabajar sobre nosotros en cambiar la forma que tenemos de decir hacia nuestros hijos y hablar de ellos lo que recibimos en aquel momento cuando estábamos embarazadas, ¿no? O cuando Ay, nuestros hijos sí. apenas llegaron a casa, si no son hijos naturales, que pensábamos lo bueno, nunca pensábamos que iban a ser el rebelde, el gordito, el torpe, ¿no? Pensábamos lo mejor, soñábamos lo mejor. Hablar de ellos desde lo que es su diseño original, que siempre es lo bueno, lo correcto, ¿no? Y pedirles perdón es un buen paso para cambiar lo que dijimos de ellos y empezar a ser conscientes de nuestras palabras, porque nos pasa mucho también a las mamás, ¿no? En el día a día, o nos escuchan hablar con nuestros amigos y opinar acerca de ellos y va desarrollando lo que ellos piensan de sí mismos. Por eso, desandar eso y empezar a hablar lo bueno, todo lo correcto desde su diseño, creo que es una buena estrategia. Qué interesante todo lo que estamos conversando y hay mucho más por profundizar y aprender cada día, ¿sí? Esta actitud enseñable que como padres y escuchar a nuestros hijos que también nos enseñan y mucho. ¿En dónde podemos saber, sí, un poco más de todo lo que estamos hablando? Bueno, gracias, Ale. Sí, nosotros tenemos, bueno, desde Córdoba, lo que es Instituto ABA, en donde trabajamos y llevamos este mensaje de esperanza a los padres, que es posible Se ser, puede. se puede criar y no morir en el intento, ¿no? Y se puede criar reconociendo que no somos ni nunca vamos a ser papás perfectos, que nos vamos a equivocar y tenemos recursos como el pedir perdón, el volver a empezar, el poner nuevas estrategias, ¿no? Y bueno, Instituto ABA lleva este mensaje de esperanza a los padres en donde la idea es volver a capturar sus corazones hacia nosotros y el nuestro hacia nuestros hijos. Y bueno, tenemos materiales que podemos Libros, proveer, sí, muy libros interesantes. que son Bueno, manuales justamente para saber, por ejemplo, este de No nacen de un repollo, cómo educar a nuestros hijos en una crianza funcional. Les habla acerca de las edades de nuestros hijos, cómo poner límite a cada edad, cómo ser papás más un asertivos. manual práctico, Un entonces, manual que nos va a ayudar a ver, hasta los 20 años, ¿eh? ay, tiene 17, ¿cómo hago? Busco los A 17, ver, página tanto y me ayuda. tal Es cual. que necesitamos, todos los recursos son herramientas, la palabra Exacto. hablada, la palabra escrita, Ministerio ABA, a través de las redes, todo lo que ustedes A través de tengan. las redes Instituto ABA en Instagram y Facebook nos pueden encontrar y Sí, contactarse con nosotros. También tenemos una comunidad de WhatsApp gratuita qué para que bueno. puedan sumarse donde enviamos audios semanales con tips y herramientas sobre temas puntuales. Este tiempo estamos tratando hijos difíciles, Uy, que hay bueno, muchos, ¿eh? vamos, súmense, sí. Y también pequeñas cápsulas de fe para padres que son Así creyentes. que papás pongan SOS, necesito ayuda. Necesito ayuda. Sí, qué bueno, qué lindo, porque son todas herramientas, recursos que nos ayudan Así a es. ser mejores padres. Y me encanta lo que dijiste al finalizar, se puede volver a empezar. Así es. Sí, Siempre siempre se puede hay restaurar una oportunidad. relación rota, se puede profundizar, saber pedir perdón y avanzar porque todos queremos tener esa familia que soñamos, aunque en el camino nos hayan pasado situaciones disruptivas, inesperadas, lo impredecible llega, Así pero es. que nos volvamos a levantar
Sí, con esa fuerza y esa resiliencia que Dios nos da y seguir construyendo. Claro que sí. Sí, los hijos son el legado hermoso que Dios nos ha dado, así que ahí vamos. Y Gracias. quién mejor que aprender de Dios como padre que nos da los mejores diseños para ser papás conforme a su corazón. Buenísimo. Gracias, Juanje. Gracias a vos, Qué Ale. hermoso tiempo. Seguiríamos hablando Gracias. mucho, pero nos vemos. Gracias. Chau. Hasta la próxima. Chau, chau.